Bueno, a empezar con este tema de Gestalt y espiritualidad, quiero hacer un poco de memoria de cómo fue para mí, ¿no? ¿Qué fue lo que a mí me fascinó del concepto de la Gestalt, ¿no? Porque en esa época la espiritualidad era para mí una intuición, ¿no? Un sentimiento que me acompañaba, pero que no podía definir claramente en palabras, ¿no? Como esto de repente ver afuera conceptos que me conectaron con eso, ¿no? Y de las cosas que más me movieron fue el concepto de totalidad, ¿no? De la interrelación entre las partes y el todo. Y el concepto de la liberación a través de la realización de la propia naturaleza que viene del taoísmo, ¿no? Entonces fue como recuperar una memoria, como que mi alma resonó con ese concepto y me llevó así a una sensación de luz, de entendimiento, de profundidad. Y que fue como el principio rector que me fascinó durante todo el proceso. Después, el instrumento terapéutico y cómo bajarlo a tierra era más bien aprender cómo llegar a eso que me había tocado. Cómo se hace para que una persona pueda tocar su totalidad, ¿no? Pueda llegar a la totalidad de lo que es, ¿no? Y si bien eso no tiene ninguna diferencia, ¿no? Porque la Gestalt es como el redescubrimiento en este tiempo de un entendimiento que tiene la humanidad hace miles y miles de años, ¿no? Y está en todas las tradiciones espirituales y de trabajo, de sanación, en todo el planeta. Entonces también fue como conectar con una ancestralidad, con un sentido muy profundo de lo que es ser un ser humano, ¿no? Porque durante el tiempo de la facultad, de estudiar psicología, lo que a mí no me terminaba de cerrar era esa compartimentación de la experiencia humana y cómo de cada perspectiva, de cada escuela, siempre atrás había, justificando la visión o la aproximación a la salud, a la enfermedad, un concepto del hombre, un concepto de lo que es el ser humano. Y a partir de ahí, la elaboración de cómo curar al ser humano según lo que crees que es. Entonces, a partir de ese punto, entonces, si estás muy fijado en la materia, o en el cuerpo, o en la mente, o en la psiquis, o en lo que sea, elaborás toda una construcción, que obviamente es parcialmente verdadera, porque refleja una parte de la verdad de lo que el ser humano es, ¿no? Pero a mí no me terminaba de cerrar, ¿no? Entonces cuando me encontré con ese concepto dije, estoy en casa. Y me maravilló. Y luego, en ese concepto de totalidad, porque cuando se habla de estos conceptos, Gestalt y espiritualidad, Gestalt y esto, hay un cierto horror, ¿no? Porque es como separar la Gestalt de cualquier otra cosa. Y el concepto de Gestalt es el concepto de totalidad. Y la totalidad no está separada de nada. Entonces, en realidad no es Gestalt y espiritualidad. La espiritualidad es el centro de todo. O si fuera una parte, no podría estar excluida de esa totalidad. Entonces, es cierto que a nuestra escuela, aquí la que fundamos en Uruguay, mucha gente dice que es una escuela transpersonal y le ponen otros nombres que tienen que ver con la idea de espiritualidad, ¿no? Pero para mí no existe ninguna contradicción, porque para mí es lo mismo. Entonces, este concepto de espiritualidad y de Gestalt se juntan en esto de que no podés definir a ningún ser humano por una parte. Tenés que incluir todo lo que el ser humano es. Entonces ahí tiene que entrar el concepto, la idea del cuerpo, de la mente, del alma, de las relaciones y en definitiva de qué es lo que anima a todo eso, ¿no? Que para mí es el espíritu, ¿no? Pero claro, luego en esa misma búsqueda, cuando llegué realmente a una práctica espiritual,
confirmé eso en toda su profundidad, ¿no? Que lo que está atrás de todo y lo que sostiene todo es el ser, ¿sí? La verdadera divinidad, ¿sí? Hace poco tiempo me preguntaban en una charla qué es la divinidad, ¿no? ¿Cómo definir la divinidad? Y porque, obvio, nosotros ponemos a la divinidad fuera como un dios o como una diosa, lo cual también es real, ¿no? Sin embargo, lo más difícil de comprender es que la divinidad en realidad está dentro de nosotros, es nuestra propia esencia. Los hindúes tienen una frase muy bonita para definir esto, cuando dicen, eso que los ojos no pueden ver, pero permite que los ojos vean, es el espíritu. Eso que los oídos no pueden escuchar, pero que permite que los oídos escuchen, es el espíritu. Eso que la mente no puede pensar ni comprender, pero le permite a la mente pensar y comprender, es el espíritu. Y como el espíritu no tiene forma, ni tiene nombre, es muy difícil de conceptualizar. Y es muy difícil darse cuenta de que la mente es uno de los obstáculos a la experiencia directa del espíritu. Entonces es en ese campo que llamamos teoría y de diferentes escuelas donde se genera la gran confusión de cómo entender la espiritualidad. Entonces parece que la espiritualidad es algún tipo de práctica en específico que hacemos afuera, en algún lugar o en alguna escuela, y está muy bien, pero la espiritualidad no es eso. La espiritualidad es lo que somos, es nuestra propia esencia. No es algo que puede obtenerse, es algo que puede reconocerse, o quizás la palabra más exacta es recordarlo. Recordar quiénes realmente somos. Esa es la experiencia que se llama del despertar. Y en realidad estaba en la esencia de lo que a mí me fascinaba en aquel momento, en la Gestalt, ¿no? La liberación a través de la realización de la propia naturaleza. ¿No? Realizar mi naturaleza, reconocer mi naturaleza es la liberación. Comprender que no soy ni la mente, ni el yo, ni el cuerpo, ni mis relaciones. Todo eso es una manifestación o cristalización en el universo de lo que en realidad soy. Y ese es el viaje. Entonces la Gestalt para mí se fue fundiendo naturalmente, la Gestalt como instrumento, ¿no? Se fue fundiendo en una práctica que tenía un sentido de ir directamente a ese centro. Porque en realidad toda práctica terapéutica es un proceso de desilusión, de perder las creencias que se nos pegaron con respecto a nosotros mismos. En el sentido de que básicamente si no nos sentimos queridos por nuestros padres, y por eso digo, si no nos sentimos queridos, porque no quiere decir que no hayamos sido queridos, si no nos sentimos vistos o reconocidos, se nos pega que no somos valiosos, no somos suficientemente valiosos como para ser vistos o reconocidos, y entonces no nos vemos ni nos reconocemos a nosotros mismos. Y eso se convierte en nuestra identidad, en lo que creemos que somos. Y luego en la vida vamos reproduciendo ese argumento. Sin darnos cuenta, volvemos a buscar relaciones donde no somos vistos ni reconocidos, con la esperanza, con el leitmotiv de que si conseguimos convencer o seducir a quienes no nos quieren de que nos quieran, vamos a recuperar ese lugar dentro nuestro. Y lógico, inconscientemente, al repetir los mismos personajes de nuestra vida con otras caras, en la pareja, en la familia, en la amistad y en el trabajo, recibimos luego la misma respuesta. Con lo cual,
se nos refuerza esa personalidad o ese lugar de identidad. Entonces, qué gran liberación es para alguien descubrir en un momento que no era suficiente para que sus padres lo quisieran, sino que sus padres tenían un problema emocional por el cual no podían expresarle el afecto. ¿Y qué cambió? Lo que cambió es simplemente la experiencia sobre la cual está basada la creencia de que yo no soy suficiente. Y indudablemente esa estrategia de vida que me lleva a repetir una y otra vez lo mismo, se puede cancelar en ese momento de insight, de comprensión profunda de que lo que yo creía no es lo que yo soy. Y como esto tiene varias capas, porque no es una sola creencia la que se nos ha acumulado, porque esa creencia además está sostenida por mecanismos que buscan la estabilidad de la identidad. Y como ese lugar que hemos conseguido de víctimas, victimarios, buenos o como sea, es nuestro refugio. Es el lugar que encontramos adentro nuestro para sentirnos a salvo del desamor. Es el lugar que nos defendemos para sostener una y otra vez. Entonces, la vida cotidiana, el otro gran concepto de la Gestalt, que es estar en el aquí y el ahora, se vuelve imposible, porque nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es repetir una y otra vez las circunstancias de nuestro pasado. Entonces lo que estamos haciendo es presentificar el pasado, volver a hacer presente una y otra vez el drama de nuestra existencia, con un doble impulso, el impulso de buscar una solución a ese problema de dolor, de sufrimiento, y al mismo tiempo buscando que se repita lo mismo para poder quedarnos en el mismo lugar. Y esto es lo que se hace muy difícil de comprender, porque a la hora de... es como ponerte el zapato y que el zapato te apriete y después te lo sacas y te alivia, ¿no? Te lo volvés a poner, ¿no? Porque ese es el juego que estás haciendo una y otra vez, ¿no? Lo difícil de comprender en ese momento es que el gran temor final es perder esa identidad. El miedo a la disolución de la identidad es lo que sostiene lo que llamamos neurosis. Y es muy difícil dar ese salto al vacío, a soltar la vieja identidad, si afuera no hay un apoyo y un soporte que te sostenga y que te dé una experiencia alternativa y que te contenga. Porque esa identidad la construimos por sentirnos muy solos y sentir que no había otro recurso más que apoyarnos en nosotros mismos. Entonces, ahí es donde entra la relación terapéutica, ¿no? La parte sagrada de la relación terapéutica, que es un alguien que se vuelve significativo a través del proceso de profundizar en la relación, que me acompaña a mis infiernos personales. Y esa es la gran diferencia, porque esos infiernos son infiernos donde está la soledad como acompañante. Cuando alguien va conmigo a ese lugar y me acompaña, me toma la mano y me lleva hasta ahí, no evita el dolor o el sufrimiento, me acompaña para que pueda mirar de frente y no solo la irrealidad de la construcción que yo hice alrededor de esas experiencias. Porque lo importante para comprender acá es que no es la experiencia que tuve lo que me marcó, sino la interpretación que yo hice de la experiencia que me marcó, lo que yo pensé que había pasado. Por eso, en esto de sanar la relación con los padres y sanar lo que sucedió, lo importante no es, a veces es posible sanar esa relación con los padres en vivo y en directo, ¿no? Lo importante, y muchas veces no, porque los padres no están, o porque sencillamente el estado de conciencia que produjo esa situación continúa ahí en ellos. Ellos no se transformaron, el que está yendo a terapia soy yo, no mis padres, ¿no? Es comprender que lo que pasó con mis padres no es un daño en la relación con ellos, sino un daño en la relación conmigo mismo. El principio de toda desconfianza en el amor y en las relaciones es la desconfianza en mí mismo, basada en la idea de que yo no soy suficiente para poder ser amado. Entonces, todo nuestro viaje en este tiempo es construir un personaje
que pueda ser amado, ¿sí? Para recuperar la totalidad, la integridad con mi ser. ¿Sí? Y eso nunca funciona afuera, porque en realidad el personaje es falso, es una construcción. ¿Sí? Es una construcción en una selección consciente e inconsciente de determinadas características mías que me han probado qué es lo que me puede hacer más aceptable en el mundo. Entonces, cualquier respuesta de reconocimiento o admiración que venga de afuera nunca llega para adentro realmente para sanar, sino que le llega al personaje. Es como el aplauso del actor de teatro. Lo aplauden cuando está en el teatro, pero cuando se bajó y vuelve a su vida común, no hay nadie que lo aplauda, ¿no? Entonces, en esto de comprender que la herida que nos ha separado es siempre una herida de desamor, que ha generado la creencia de que en el mundo no hay amor para mí, o yo no soy merecedor de ese amor. Y esa es una herida de inmenso dolor, porque es la herida que me desconectó de mi totalidad al llegar al mundo, de lo que yo realmente soy. Entonces ahí empieza el gran camino de ir buscando migajas de amor para ver si consigo satisfacer esta hambre de totalidad que tengo. Y no la voy a conseguir afuera. Es decir, afuera es importante tener la experiencia de sentirme amado afuera por alguien o por otros para poder reconocer que soy merecedor. Pero todos hemos visto que esto no es muy sencillo, ¿no? Porque en realidad cuando la gente me da amor gratuitamente y me bypassea el personaje por el que yo creo que me aman, ¿no? Porque soy un servidor, porque hago cosas por los demás, porque soy un buen proveedor, por lo que fuera, me resisto a recibirlo. Desconfío de esos que me están dando amor. ¿Qué querrán de mí? ¿Qué quieren hacer de mí? ¿No? Y, porque en el fondo yo tengo una conciencia de cierta falsedad en el personaje. Y como yo no confío en mí, no puedo confiar automáticamente en que los demás me quieran. Entonces cuando alguien me quiere y no es a través de mis manipulaciones o lo que yo creo que estoy haciendo para que me quieran, inmediatamente desconfío de ese amor que viene de afuera, porque estoy desconfiando de que yo lo merezca. Y porque además el amor de otro, que sea gratis o que sea mucho, me desbarata el personaje. Y entonces quedo expuesto de nuevo a la herida original, al gran dolor de la separación, que es muy antiguo en esta vida, ¿no? Es muy primario y tiene que ver con nuestro proceso de infancia, ¿no? Cuando somos más vulnerables y más necesitamos y estamos más expuestos a la contención, a la necesidad de contención del que viene de afuera. Entonces no puede resolverse meramente de afuera, sino que se resuelve cuando realmente entramos en contacto con la herida original, acompañados por un otro, y podemos reconocer la ilusión de separación que teníamos antes. El sol adentro nuestro sigue brillando a pesar de todas las nubes que haya, como el sol de afuera. Entonces para mí la terapia es simplemente todos los instrumentos que usamos en Gestalt para ayudar a las personas a tomar contacto y a darse cuenta, porque eso es lo que usamos, la conciencia y el contacto para entrar en relación con la experiencia. Se convirtió en un instrumento para llegar al ser, no en una garantía de que lleguemos, pero la intencionalidad de la terapia es llegar a que cada uno descubra que la verdad que está buscando afuera siempre estuvo adentro. Y esa paradoja es maravillosa, porque es un viaje que tengo que hacer con otros. Esta maravilla que ocurre cuando hacemos terapia de grupo y toda la desconfianza y los prejuicios y los temores y las dudas que tenemos con otros compañeros, el día que esos compañeros abren el corazón, expresan lo que les pasa, hay una empatía, una movilización de los sentimientos, de la emoción, que me hacen sentir amor por esa persona. Y dejó de ser un desconocido para convertirse en alguien como yo. ¿Y de dónde vino ese amor? No lo creó nadie, siempre estuvo en mí. Se retiraron las nubes de duda, confusión, miedo y desconfianza que me separaban de eso. Así que bueno,
en ese sentido, si bien todavía es difícil la comprensión de este concepto de lo que es la espiritualidad, siento que siempre fue el principio ordenador y que al caminar la experiencia como terapeuta, fui llegando a un punto donde, por decirlo así, no tenía más escape que atravesar la experiencia de llegar a mi propio centro para poder realmente ayudar a los demás. Y en ese momento me cerró todo el diseño de mi propia existencia, que estaba ahí en el comienzo de mi fascinación, ¿no? En la proyección de adentro, ¿no?, hacia afuera de la luz. Y eso de la luz, ¿no?, de la inspiración, ¿sí?, que es a priori, pero en realidad hay que recorrerla para poder incorporarla, ¿no? Y es un camino de ir quitando lentamente todos esos velos que nos separan de la verdad que está dentro nuestro.